Amigas y amigos, pasamos ahora a un tema que acapara la atención a nivel de la sanidad vegetal. Un comunicado divulgado hace algunos días por el INEA exhortó a los productores a denunciar la presencia de la chicharrita del maíz, una plaga que viene afectando chacras productivas de ese grano. Ante esta situación, Charrúa TV consultó a dos investigadoras de INEA, la estanzuela, la entomóloga licenciada en biología doctora Ximena Civils y a Silvina Stewart, también bióloga y doctorada en fitopatología. Nos dieron detalles de la plaga y nos pusieron al tanto de que Uruguay no cuenta con conocimiento suficiente para evitar esta afección y recomiendan, entre otras medidas, evitar la presencia de plantas de maíz en las chacras entre una zafra y la otra. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Como todos deben estar al tanto, el día de ayer salió una comunicación de INEA que tiene información básica y resumida de la problemática. En la comunicación trabajamos un equipo de investigadores, no solamente del área de entomología, sino de fitopatología, que ahora, como les dijo, iba a hablar la experta. Y también el equipo de fisiología vegetal, porque no es una enfermedad o un tema bastante complejo. Y bueno, ya van a ver después de esta entrevista por qué es que les estoy diciendo esto antemano. Bueno, ingresemos un poco cómo se llega a esta situación, de dónde viene esta enfermedad. Sabemos que viene desde el norte del país y desde Argentina concretamente, que en Argentina ha afectado muchísimo y ha disminuido los rendimientos del maíz en muchas zonas del vecino país. Y bueno, pongamos los pies sobre la tierra y veamos cómo estamos en Uruguay. Bueno, antes que nada, este problema nos agarró desprevenidos en el sentido de que no hay información generada a nivel país de nada referido a la plaga o a la enfermedad. Esta enfermedad se da hace mucho tiempo en el norte de Argentina, las condiciones climáticas son más tropicales ahí, entonces hay un entendimiento más de la enfermedad y también hay una selección de híbridos de maíz tropical que tiene más tolerancia y resistencia a la plaga. Lo cual es un problema porque nosotros acá en nuestro país no sembramos en general híbridos sembramos híbridos más templados que tropicales. Primer punto que quería que quede bastante claro es que el vector, o sea, el bichito, la chicharrita del maíz, está en nuestro país hace mucho más tiempo, o sea, no es que es nuevo, pero sí se está dando una situación en donde el invierno frío del año pasado y las pocas heladas que hubo eh, repercutieron significativamente en la población, o sea, son condiciones benéficas para que el vector se multiplique. Entonces, por eso es que estamos viendo explosiones poblacionales, o sea, la cantidad de población que vemos, tanto en Uruguay como en Argentina, es mucho mayor que en años anteriores. Aparte de este insecto, según leí, se reproduce muy fácilmente y rápidamente, ¿no? Se reproduce muy fácilmente, muy rápidamente, correcto, y aparte se desplaza muy bien. Entonces, esta condición de un invierno favorable, en donde tenemos más vector, sumada a un escalonamiento de siembras de maíz, o sea, en los principios de siembra de maíz tuvieron, sobre todo de maíz de segunda, se pospusieron por la lluvia, entonces se sembró tarde, se sembró en muchas épocas de siembra, o sea, muchas fechas de siembra, entonces hubo el huésped del maíz estuvo por mucho tiempo en su estado sensible, o sea, de emergencia a B4, y con una población más grande de la chicharrita que vectorea esta enfermedad. Entonces es como una suma de componentes. Igual de todas formas, de parte de INEA estamos intentando de generar algo de información en esta zafra y no quería dejar de mencionar que si uno entra a la página de INEA o va al Twitter, puede encontrar no solamente información de esto, sino también un formulario en donde le estamos pidiendo a los técnicos, asesores, quien sea que vaya al campo, que reporte síntomas de la planta. Las síntomas los va a explicar mejor Silvina, pero nos gustaría tener un entendimiento de la distribución de los síntomas en nuestro país, si hay híbridos que son más sensibles y si está referido a la fecha de siembra. Entonces estamos
intentando de promocionar esto y que el productor o el que está al campo comparta esa información para poder generar algo en esta zafra que nos agarró un poco desprevenidos, por supuesto. Más allá de esta información y de esta observación, sobre todo el seguimiento, ¿se puede tomar alguna medida ya para evitar que se siga reproduciendo? El tema es, y eso capaz que es el módulo de la fitopatóloga después, que va a hablar más de la enfermedad. El problema de esto es que si la chicharrita tiene el vector, si ella consume una planta que tiene la enfermedad, que no es solamente un organismo, pero más de uno, la enfermedad se multiplica adentro del vector, o sea, es persistente y, o sea, se queda en el huésped a lo largo de su vida, se queda dentro de la chicharrita a lo largo de su vida y se multiplica dentro de la chicharrita. Entonces, esa chicharrita va a poder transmitir la enfermedad a lo largo de su vida y el problema más grande de esto es que suponte que la chicharrita transfiere la enfermedad a la planta en B3. Recién vamos a empezar a ver síntomas más avanzada. Entonces, los síntomas que estamos viendo ahora seguramente sean de una transmisión mucho más temprana. Entonces, muchas de las medidas que nosotros estamos recomendando son medidas culturales más para la próxima zafra. Por ejemplo, sabemos nosotros que la chicharrita usa otras gramíneas secundarias como huéspedes de invierno, o sea, sobrevive cuando no hay maíz en otras cosas, pero no se reproduce. Entonces lo que le estamos diciendo a las personas es que en la zafra que viene, con herbicidas limpien bien la chacra y eviten que haya maíz voluntario, o sea, que no haya ningún maíz guacho, que es la fuente tanto de la enfermedad como donde se multiplica el vector. Cuando hablamos de Otra la enfermedad, estamos hablando de espiroplasma, que afecta al llenado de grano en la planta con daños irreversibles en los sembrados, según dicen algunas publicaciones. Seguramente de esto vamos a hablar con Silvina ahora. Claro, no solamente espiroplasma, es un complejo, pero sí uno de ellos es la espiroplasma y parece que es el que tiene más incidencia en Argentina. Pero sí, estamos hablando de esa enfermedad, que es eso se multiplica dentro del vector. Entonces, una de las recomendaciones que estamos mencionando y reiterando es eh, el manejo del maíz voluntario para que no haya un huésped donde se pueda reproducir la plaga o pueda prevalecer la enfermedad. Eh, el uso de curasemillas, en donde el ministerio va a habilitar un registro con curasemillas con más dosis para poder proteger a la planta en ese momento que es más susceptible. Eh, Evitar la siembra escalonada, o sea, tener muchas fechas de siembra, sobre todo de maíz de segunda, que es cuando se da las temperaturas óptimas para la multiplicación de la plaga, ¿no? O sea, evitar el maíz de segunda, considerar el sorgo como una alternativa, o si se siembra maíz de segunda, intentar de que no haya muchas fechas de siembra, coordinar con los vecinos, con la zona y monitorear. Monitorear las plantas desde el momento que emergen y recién ahí, cuando están en el momento de emergencia, en el momento más susceptible entre emergencia y B4, ahí aplicar insecticidas para mantener la plaga controlada. A ver si, Importante. si he entendido bien. Ujú. Tiene que haber un clima y un ambiente propicio para su reproducción, eh, que es lo que ha pasado en esta oportunidad, en esta zafra, ¿no? Claro, el invierno cálido del año pasado, sumada con el escalonamiento de un maíz de segunda que se sembró tarde, hicieron las condiciones óptimas. Si viene un invierno frío, con muchas heladas, podemos predecir que haya menos población, pero igual de todas formas, ahora que sabemos que la enfermedad está en el país, es importante manejar esas plantas voluntarias de maíz porque son el reservorio del insecto y de la enfermedad, ¿no? Es en la única planta que sabemos hoy que se multiplica el vector, o sea, la chicharrita. ¿Puede Y bueno, mantenerse de una zafra a otra la presencia de este insecto? el insecto sobrevive el invierno y si el insecto que sobrevive el invierno tiene el patógeno adentro, como el patógeno se multiplica y sobrevive adentro, sí podría. Más si tenemos, o sea, poco tiempo poco tiempo como de vacío de maíz, como quien Ajá. dice. En Argentina se está hablando de por lo menos una brecha de 90 días
que se quede el ambiente sin maíz para poder evitar eso. No sé si es algo que se puede llegar a llevar a la realidad, pero sí, es importante manejar esas plantas voluntarias que son las que están sobreviviendo la chicharrita. Ahora, una chicharrita puede estar en el sorgo de Alepo, por ejemplo. Esa chicharrita puede tener la enfermedad adentro, puede ser transmisora, puede sobrevivir el invierno con la enfermedad y pasarse el maíz cuando sale. Entonces, es importante entender que es un problema complejo. No solamente lo solucionan los insecticidas. Y bueno, les va a hablar Silvina más de la enfermedad, pero una vez que la planta se contagia, capaz que expresa el síntoma más o menos, pero no hay vuelta atrás, no se puede hacer nada. Bien, Jimena, la recomendación a los productores entonces es hacer un seguimiento e informar inmediatamente de avistar la presencia del insecto para seguir analizando y profundizando sobre todo la investigación, ¿no? Sí, nos encantaría poder, por lo menos en la zafra que viene, poder decirles si hay alguna diferencia entre híbridos de maíz. Nos encantaría poder decirles si hay una incidencia de la enfermedad, o sea, de los síntomas más en una zona que otras. Parece que en el norte, que es más cálido, hay más enfermedad que en el sur, pero estaría bueno tener eso mapeado y que sea un mensaje concreto y seguro. Así que sí, leer las recomendaciones, monitorear el maíz desde que emerge desde ahora en más y bueno, reportar los casos para poder tener esa información para la zafra que viene.